a veces no tenemos contemplados y que es de suma importancia, ¿no? Todo ese papeleo y demás, que bueno, ahora Alejandro nos lo va a comentar. Ya he charlado yo con él para el podcast, para tener un episodio acerca de esto, de diferentes asuntos, y la verdad es que tiene una amplia experiencia en el tema y la verdad es que hay muchísimo que aprender. Así que Alejandro, pues bienvenido, un placer que hayas aceptado la invitación y pues de todo el micrófono es tuyo. Miguel, muchas gracias. Pues un gusto estar contigo de nuevo. Como bien dices, ya habíamos platicado para el podcast por ahí hace una semana, si no mal recuerdo. Entonces, pronto va a salir el capítulo para que lo esperen. Y pues bueno, ya entrando en materia, ahora sí, ¿no? Lo que venimos a platicar. Como bien apuntas, Miguel, pues bueno, hay todo un tema o es todo un tema esta cuestión de los aspectos legales que tienen que cuidar en general, pues el profesionista de la salud, y hoy pues la charla enfocada por la audiencia que tenemos, pues al fisioterapeuta, ¿no? Evidentemente, y vale la pena pues apuntarlo, eh, cada sector o cada área del sector salud pues tiene sus particularidades. No es lo mismo las circunstancias o los casos a los que está expuesta, por ejemplo, un cirujano plástico, un médico general, un cirujano de cualquier otro ramo, a, por ejemplo, el ramo de la fisioterapia, ¿no? Estarán de acuerdo en que en su práctica profesional, pues bueno, la mayoría, o por lo menos a lo que yo tengo entendido, si estoy mal, corríjanme, la mayoría de los fisioterapeutas no realizan procedimientos intrusivos o quirúrgicos, por ejemplo, ¿no? Lo cual reduce drásticamente los riesgos en cuanto a daños que pueda sufrir el paciente, fallecimiento de algún paciente, por ejemplo, que sería el peor de los casos, el caso más drástico yo creo que podría llegar a suceder en la práctica médica. Eh, pero claro que estamos expuestos y que están expuestos, vaya, como fisioterapeutas, a que existan riesgos con los pacientes o con autoridades, ¿vale? Entonces, bueno, este tema legal eh, vamos a abordarlo desde una perspectiva de riesgos que se corren o que se tienen y que son poco socorridos o poco, pues se les pone muy poca atención por parte del profesionista de la salud y que puede representar riesgos bastante elevados, que pueden representar daño para el profesionista en su patrimonio, en los casos más extremos hasta en temas en su libertad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Primero, vamos a hacer como un resumen de los puntos que vamos a estar tocando. Primero va a ser el tema de la responsabilidad médica y de las situaciones que se pueden presentar con pacientes en específico, y vamos a centrarnos al tema, como les decía, el tema relacionado con la actividad que ustedes realizan, que es la fisioterapia, pero viendo como en términos generales también algunos riesgos en los que puede incurrir cualquier profesionista de la salud en general y cómo evitar, pues obviamente, esos riesgos, cómo reducir el riesgo de tener alguna situación de contingencia legal con algún paciente. Vamos a ver también el tema de la normatividad que aplica en materia, pues no solamente de salud, ¿no? Sino en tema, por ejemplo, de datos personales, en tema de documentación legal que es necesaria, en tema de legislación de salubridad, en tema de publicidad, por ejemplo, que es un tema que está muy de moda, que estamos expuestos. Bueno, en realidad solamente aplica para el sector salud. La publicidad del sector salud está siendo regulada y revisada estrictamente por COFEPRIS para revisar si tienes el permiso, primero, o el aviso de publicidad que exige el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, y si tienes, no sé, pues tu aviso de funcionamiento, si estás cumpliendo con la normatividad vigente en materia de sanidad. Bien, entonces, bueno, entremos en materia. ¿Qué pasa? Eh, Como profesionistas de la salud, siempre se está expuesto y se está bajo el escrutinio muy estricto de los pacientes, de la sociedad, pues ahora sí que en general, vale la redundancia, en cuanto a la forma en que se está trabajando, ¿no? Siempre está sobre el profesionista de la salud ese ojo observador
de la sociedad diciendo, oye, estás haciendo mal tu trabajo, oye, esto lo hiciste mal. Hay una situación, por ejemplo, un caso lamentable que acaba de suceder hace unos días con Odalí Santos, una influencer, una deportista que falleció cuando se le aplicó un procedimiento estético. Y siempre, no me dejarán mentir, la balanza se inclina a culpar al profesionista de la salud en muchas ocasiones. Es que no sabía, es que no lo hizo bien, es que no hizo esto y el otro. Y por lo general, pues por la importancia y la trascendencia que tiene la profesión de la salud, cualquiera de sus áreas, pues es que se está expuesto pues a esa vigilancia, ¿no? A ese escrutinio muy, muy, muy estricto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para evitar o cómo hacer para disminuir algún riesgo o evitar que en realidad puedan darse situaciones de contingencia tan graves como la que acaba de suceder hace unos días con esta persona que lamentablemente falleció? ¿Qué implicaciones puede tener el que yo esté consciente o no esté consciente de las circunstancias y de las atenciones en materia legal que tengo que tener para mi negocio o para mi consultorio o para mi clínica o simplemente para mis consultas que doy en línea, etcétera? Y las consecuencias pues legales de esto, así como la prevención. Entonces, bien, hay un punto muy importante que yo diría que es el primeritito requisito que tienen que cumplir, o la cuestión más sacramental, véanlo como su Biblia, como casi, casi, pues es el tema, y pareciera muy obvio, pero hay personas que no lo ven así. El primer punto para protección legal que ustedes tienen que tener y el primer, o el riesgo más grande, o el riesgo más evidente, o el riesgo principal en el que pueden incurrir, legalmente hablando, es el de no estar acreditados para ejercer la profesión. Como les digo, pareciera muy simple, ¿no? O sea, tener mi título y mi cédula. Pero hay muchas personas que no lo tienen y sabemos que es el pan de cada día, que no lo tienen y aún así están realizando actividades que son exclusivas de esa profesión. Entonces, el sentido común es el menos común de los sentidos, como dicen. Y pareciera muy, muy fácil decir, pues si no tienes el cédula profesional y título, no puedes trabajar. Pero sabemos, y en el área legal, por ejemplo, también pasa que se trabaja, se realizan actividades exclusivas de esa profesión sin tener la acreditación académica correspondiente. Entonces, primerito y más importante tema legal que tienen que tener cubierto si ya van a empezar o ya están trabajando o ya están prestando consultas, asesorías, terapias, etcétera, es estar acreditados. Título y cédula profesional. Si van a ejercer alguna especialidad, pues la documentación legal que los acredite como especialistas, cursos, diplomados, maestría, etcétera. ¿Por qué? Este tema se puede configurar un delito que puede tener penas desde 1 año hasta 6 años de prisión por ejercer estas actividades sin contar con la acreditación académica correspondiente. Entonces, estamos hablando de que se puede incluso llegar al grado de ir a la cárcel por ejercer esta profesión sin contar con un título profesional debidamente registrado y expedido por una institución educativa pues válida, ¿vale? Entonces, ese sería, yo creo que lo primero que tendría que tomar en cuenta. Pareciera muy obvio, pero de verdad hay muchas personas que no lo toman así como con la obviedad que merece y con la importancia que merece. Entonces, antes de entrar en otros puntos más técnicos y más complicados, este sería lo primerito que tenemos que cuidar. Segundo, ya empecé yo con mis labores, ya me titulé, ya tengo mi cédula, ya quiero trabajar, ¿no? Quiero trabajar, quiero dar consultas o terapias pues a distancia, o voy a domicilio, o rento un local y ahí tengo mi consultorio, o sabes qué, yo tengo ya un poquito más de tiempo, de experiencia, ya formé una clínica, tengo ya empleados, etcétera. ¿Qué implica todo esto? Existe una ley que es la Ley General de Salud, que sería bueno que todos la conociéramos, y así como sus reglamentos, que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención médica, entre otros, que establecen diversas disposiciones que debe de cumplir el profesionista de la salud en el desarrollo de sus labores. Son larguísimos estos reglamentos, esta ley es amplísima, no vamos a ponernos a hablar absolutamente todo lo que menciona la ley porque nos vamos a tardar aquí 10 horas. Vamos a ver
¿Cuáles son los puntos clave de esa ley, de esos reglamentos? ¿Cómo puedo yo evitar alguna contingencia, alguna situación lamentable? Porque se puede, por supuesto. ¿Y qué puntos debería yo cuidar o poner especial atención? Bien, primerito, ya hablamos del tema de la cédula profesional, ese véanlo como el mínimo, ¿no? Eso es un valor que ya está entendido. Ahora vamos a lo demás. Si yo ya empiezo a tener actividades de mi profesión y ya tengo un local establecido, existe un documento que se llama el aviso de funcionamiento. Este aviso de funcionamiento se presenta ante una autoridad denominada COFEPRIS, que esto véanlo y ténganlo siempre en mente el nombre de esta autoridad, porque o puede ser su mejor amigo o puede ser su peor enemigo. Me ha tocado con clientes que han empezado con el pie izquierdo con COFEPRIS, que se convierte en su peor enemigo. ¿Por qué? Estamos hablando de que COFEPRIS es como la policía de la cuestión de salud. Es como el SAT. Es como el SAT, obviamente no con el mismo dinero y el mismo presupuesto, pero es como el SAT de la salubridad, ¿no? Va a estar viendo que estés cumpliendo con lineamientos, que tu establecimiento cumpla con las normas sanitarias, que si tú estás ofreciendo un servicio, de verdad estés acreditado para proporcionarlo, etcétera. Entonces, COFEPRIS puede ser su peor amigo, su mejor amigo, su peor enemigo, dependiendo de cómo se lleven pues, con él y cómo empiece su relación con esta autoridad. Por excelencia, el primer acercamiento que se tiene con esta autoridad es a la hora de presentar el aviso de funcionamiento. ¿Cuándo lo tengo que presentar? Cuando tengo ya un establecimiento en el cual estoy prestando mis servicios. Hay un dilema aquí de que si yo, oye, yo estoy prestando mis servicios a domicilio, no tengo un establecimiento. Oye, yo doy consultas en línea, doy terapias en línea. ¿Tengo que presentar un aviso de funcionamiento? Podríamos decir que no, porque no tienes un establecimiento fijo, pero si quisieras prevenir y estar totalmente en regla, pues el establecimiento que puedes poner en el aviso de funcionamiento es tu casa, prácticamente, ¿no? Porque en realidad ya estás realizando la actividad, ya estás teniendo labores, ya estás prestando servicios de salud y en la ley establece que cuando prestas servicios de salud tienes que tener aviso de funcionamiento. No te limita, oye, si estás en tu casa y no tienes establecimiento, no presentes el aviso de funcionamiento. La ley no lo establece, solamente dice, si estás prestando servicios de salud de estos, pum, 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 incluido fisioterapia, necesitas un aviso de funcionamiento. ¿Qué es el aviso de funcionamiento? Literalmente es un aviso, es un formato que llenas, vas y presentas ante COFEPRIS, donde tú le dices, mira, yo me llamo Juanito Pérez, soy licenciado en fisioterapia, aquí está mi título profesional, aquí está mi cédula profesional, voy a realizar estos servicios, dar consultas, dar terapias, tal, tal, tal. Lo voy a hacer en este establecimiento, que es pues, el establecimiento, es el domicilio de mi establecimiento. El responsable del establecimiento, ¿quién va a ser? Ah, pues soy yo. Y el propietario, ¿quién es? Al propietario, pues es mi socio Juanito Pérez, que es el que pone la lana, ¿no? O el, socio, o el propietario soy yo, ¿vale? Esa información COFEPRIS la necesita para que vean a COFEPRIS como este ente protector, esta policía del tema de salubridad. Y él quiere saber exactamente qué está pasando con todos los profesionistas de la salud. ¿Por qué de la salud? Pues bueno, de entrada porque su área, COFEPRIS es la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios. Entonces, es su área, ellos tienen que verificar que el tema de salud pues esté correcto, que se cumplan con las normas, que los profesionistas que oferten sus servicios pues en realidad lo sean y no vayan a causarle un daño a la sociedad. Entonces, por eso es que le interesa esta información. Él quiere saber dónde vas a estar, quién es el responsable, cómo se llama tu negocio, si eres profesionista. ¿Para qué? Para en dado caso, pues poder verificarlo y si no lo estás cumpliendo, pues multarte, ¿no? Y así velar por los intereses y por la salud de los mexicanos. Es decir, que la gente que te vaya a atender en tu clínica, que se vaya a ir a atender a tu clínica, a tu establecimiento, a tu consultorio, tenga la garantía y la certeza de que tú eres un profesionista real, que los servicios que prestas son servicios reales, que están aparados en bases científicas, que no es cualquier cosa inventada que le va a causar un daño a la persona que se va a atender en tu clínica, en tu consultorio o en tu establecimiento. Entonces, el aviso de funcionamiento, acuérdense muy bien de este nombre, de este trámite, porque en el momento en el que ustedes, quizá ahorita muchos son estudiantes, muchos son recién egresados, apenas están empezando, están en su casa, en consultas o terapia en línea, pero en el momento en el que ustedes ya se vayan a formalizar y abran un consultorio, un establecimiento, renten un local, etcétera,
En ese momento ya debe prenderse el foco de presentar su aviso de funcionamiento. ¿Qué pasa si no lo tengo? La verdad, para mí es un poco drástico la situación o las consecuencias que establece la ley. Esto no es porque quieren, es porque la ley lo establece. Las consecuencias es, si no tienes tu aviso de funcionamiento y ya tienes tu establecimiento, pues de entrada puede ser una multa por no contar con él, que me han tocado verlas hasta de 40,000 pesos. Puede ser que clausuren tu establecimiento, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Y bueno, tema penal, es decir, algún delito no se configura, pero imagínate que tú no estás acreditado como profesionista y ya estás prestando los servicios, COFEPRIS se puede dar cuenta y ahí sí puede haber un tema de delitos. Bien, entonces, aviso de funcionamiento es primordial, ¿va? Obviamente, como les decía, su sacramento debe ser cédula y título, pero el tema del aviso de funcionamiento es primordial cuando ya empiecen a prestar el servicio en un establecimiento, ¿vale? Siempre y cuando sean servicios de salud. Si ustedes son licenciados en terapia física y se van a dedicar a otra cosa que nada tiene que ver, pues entonces no necesitan el aviso de funcionamiento. Quizás solamente la licencia municipal de giro para su local, de lo que sea que vendan, pero si vas a servicio de salud, aviso de funcionamiento. Bien. De la mano con el aviso de funcionamiento va otro tema, también ante COFEPRIS y también un trámite amparado en estas leyes que les comento, que es Ley General de Salud, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Está de moda redes sociales. Es lo de hoy. Ya si no estás en redes sociales, no existes prácticamente. Todas las personas o un gran porcentaje de las personas que están hoy en esta reunión seguramente habrán sabido o se habrán enterado de esta plática por redes sociales, por Instagram para ser específicos, y las usamos ya sea de manera personal o para ofertar nuestros servicios. Entonces, este reglamento, dichoso reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad y esta Ley General de Salud en materia de Ley General de Salud, establecen una obligación que tiene muchos años existiendo, pero que apenas se ha puesto como muy de moda con COFEPRIS para molestar, porque la verdad, a mi juicio, pareciera ser que es un tema más de cacería de brujas que les interesa en realidad proteger a la sociedad. Están multando a las personas, profesionistas de la salud, de diferentes áreas, no solo el tema fisioterapia, sino cirugía estética, dentistas, diseño de sonrisa, cualquier giro que se les ocurra, se está multando a estas personas porque no tienen el permiso o el aviso de publicidad que te exige este reglamento. ¿Qué es esto? Pues bueno, dice las leyes y los reglamentos que tú tienes que tener un permiso para hacer publicidad en tus redes sociales. Si vas a hacer alguna imagen promocional de tus servicios, si vas a subir una imagen a tus redes sociales, tienes que decirle a COFEPRIS que vas a hacerlo, qué es lo que vas a poner en esa imagen, que estás acreditado para ofrecer ese servicio, y COFEPRIS puede decirte, ¿sabes qué? No me gusta. No me gusta lo que estás haciendo, no te autorizo el permiso y no puedes hacer eso en tus redes sociales. Así de extremo. Y COFEPRIS puede, si quiere, revisar tus redes sociales y decir, no tienes el permiso, esta publicidad no cumple, estás mal, te voy a multar. Y la multa o el riesgo, vaya, al que se está expuesto como profesionista de la salud, es a multas elevadas, que me ha tocado verlas con clientes, hasta de 126,000 pesos. 126,000 pesos, exageradamente caras esas multas, por una obligación que o muchos desconocemos, yo diría que la mayoría del profesionista de la salud desconocemos esta obligación. Y número dos, que la autoridad tampoco se encarga de difundir o de dar alguna capacitación o de dar alguna información, de decirte, oye, pues, ¿qué crees? Mira, están estas obligaciones, están estos reglamentos, cumple, mira, te informo cómo lo hagas, nada. COFEPRIS está olvidado y lo único que le interesa es hacer las verificaciones y multar a las personas. ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, estos reglamentos fueron hechos hace 15 años. Ni siquiera existían las redes sociales, o más, 20 años yo creo, o incluso más. Sale el reglamento, te dice, oye, si tú haces publicidad, como COFEPRIS se encarga de cuidar a la sociedad, de que nadie vaya a consumir productos que les vayan a hacer daño, si tú vas a hacer publicidad, yo tengo que vigilar que esté bien. Yo tengo que vigilar que esa publicidad no induzca al engaño,
no prometa cosas que no esté realizada por personas que no tienen los conocimientos realmente para prestar esos servicios, que no sean productos milagro, que no sean productos sin licencia, que no sean cosas que vayan a poner en riesgo a la población. Yo, Cofepris, voy a cargarme de cuidar eso. Y para eso me tienes que presentar un aviso de publicidad que aplica para profesionistas independientes que prestan sus servicios bajo su nombre y la publicidad está bajo su persona o a nombre de su persona, o permiso de publicidad que es para clínicas, para establecimientos ya un poco más complejos, no de una sola persona, sino ya de varios profesionales, o que realizan temas pues quirúrgicos o intrusivos, ¿vale? Entonces, Cofepris dice, yo quiero este permiso y este aviso. Pero hace 20 años que salió este reglamento, no existían las redes sociales. Entonces, por un tiempo estuvo tranquilo, no había como este problema, ¿no? Pero eventualmente se empezó a hacer más popular el ofrecer servicios en redes sociales, servicios de salud, y Cofepris encontró la mina de oro, pues ahora ya no tiene que ir a tu domicilio a ver si estás cumpliendo o no con las reglas. Simplemente abre la computadora, se mete a Instagram, busca un perfil, dice, hoy tocan odontólogos, y se pone a buscar cientos de perfiles de odontólogos, y si no tienen el permiso en sus redes sociales, ahí mencionado, en sus redes, y si su publicidad no cumple con la normatividad, porque la publicidad tiene que seguir ciertas normas, pues ¿qué crees? Ahí te va la multa. 500 sumas, que es la unidad de medida y actualización, 500 sumas que equivalen como a 45,000 pesos por no contar con el permiso ni el aviso, y otras 500 sumas porque tu publicidad no cumple con los lineamientos. Estamos hablando de multa de 89,000 pesos aproximadamente, a la cual estamos expuestos. Yo no sé de aquí quién tenga el aviso o permiso de publicidad, que haga publicidad en sus redes sociales, pero yo diría que casi ninguno, porque la verdad casi nadie lo tiene. Son contados los que tienen este permiso y el aviso. Entonces, son potenciales víctimas de las multas de Cofepris. Y multas que no son de 5 pesos, ¿no? Ya lo vimos, son de 45 a 80,000 pesos, incluso les digo, me ha tocado hasta 126,000 pesos, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Y esto es a juicio de Cofepris. Si él considera que es más grave el caso tuyo, te va a poner una multa de más dinero. Entonces, este es el riesgo al que estamos expuestos y cómo se evita. De entrada, hay que analizar cada caso en particular para saber si me toca el aviso de publicidad o si me toca el permiso de publicidad. Y primerito previo incluso es ver, oye, ¿estoy haciendo publicidad o no? Si mis redes sociales yo las uso nada más para subir fotos de mi perro y de mi comida, pues entonces no tendría por qué yo solicitar ningún aviso de permiso de publicidad, aunque yo sea fisioterapeuta. Pero si en mi publicidad ya estoy haciendo mensajes incitando o induciendo al público que consuma o que compre mis servicios o mis productos, en ese momento yo ya estoy obligado a presentar mi aviso de publicidad o mi permiso. Entonces, primero es ver, a ver, ¿estoy haciendo o no estoy haciendo publicidad? ¿Estoy vendiendo o no estoy vendiendo? Aquí hay un tema interesante porque para Cofepris subir una foto saludando y diciendo, hola, soy el fisioterapeuta Juan Pérez, para ellos ya eso es publicidad, ¿no? Lo cual me parece terrible. Lo hemos logrado pelear eso en juicio y se logran anular las infracciones, pero ya Cofepris tiene un criterio bastante agresivo en lo que eso no es publicidad. Entonces, bueno, el hecho de que tú subas una imagen diciendo soy fisioterapeuta para Cofepris ya es venderte y te puede multar o ya estás obligado en teoría al permiso. Entonces, segunda parte es ver, ¿necesito aviso o necesito permiso? El aviso solamente, como su nombre lo indica, es un aviso, se llena un formato y le dice Cofepris, yo soy Juan Pérez, soy fisioterapeuta, aquí está mi documentación académica que me acredita como fisioterapeuta, mis posgrados, mis cursos, mis diplomados que he tomado para poder anunciar estos servicios que ofrezco, y aquí están mis redes sociales y listo. Y ya, es un aviso. Si Cofepris quiere, te puede revisar o preguntar cosas, pero en realidad es solamente un aviso, no estás pidiendo permiso, ¿no? Luego viene el permiso. ¿El permiso cuándo aplica? El aviso aplica cuando eres una persona física que ofrece sus servicios de manera individual o independiente. Por ejemplo, yo tengo mi perfil que se llama fisioterapeuta Luis Pérez y ahí anuncio que yo doy las terapias, que yo soy el que trabaja en ese establecimiento, que yo soy el titular de la clínica, etcétera. Bueno, en ese caso sería un aviso. Pero si yo me anuncio como, no sé, clínica de fisioterapia
Fisio MX, por ejemplo, y somos varios fisioterapeutas, ya está el fisioterapeuta Juan haciendo X terapia, el fisioterapeuta Luis haciendo otra cosa, el fisioterapeuta María haciendo otra cosa, ahí ya sería un permiso y ahí ya es, oye, Cofepris, por favor, autoriza mi publicidad, mira, voy a hacer esto, ¿te late o no te late? ¿Cumple con tus expectativas o no cumple con tus expectativas? Y Cofepris me podrá decir sí o no. Diferencia entre el aviso y el permiso, el aviso no tiene costo ante Cofepris y el permiso tiene un costo nada más y nada menos que de 26,000 pesos solo para Cofepris, para que ellos estudien tu caso y te autoricen o no autoricen el permiso. Está terrible esa situación, me parece un cobro exagerado. Como les digo, el reglamento está un poco obsoleto. Esto era, pues hace 20 años que podía pagar, que se pagaban 26,000 pesos por anunciarse en Internet, porque no cualquiera se anunciaba en Internet. Hoy en día cuesta lo mismo para un permiso para anunciarme en televisión que para anunciarme en Internet. Cuando para yo salir en televisión tengo que pagarle a Televisa un dineral y para en Internet solo tengo que abrir mi Instagram y listo. ¿Está desproporcionado? Sí, pero Cofepris se aprovecha, seguramente tendrían que reformar esta situación en algún momento, pero no lo han hecho y con razón porque les está funcionando muchísimo y están teniendo ahí una minita de oro porque cada persona que tenga un perfil de Instagram y haga publicidad tendría que pagar esos 26,000 pesos y a ver si Cofepris me acepta. Si no me acepta, ya perdí los 26,000 pesos. Está terrible. Pero bueno, lamentablemente es la situación. Si ustedes están en un tema de que ya tengan una clínica, un establecimiento más formal con varios profesionales trabajando, sería ya obligación, tal cual, solicitar el permiso de publicidad. ¿Esto para qué? Para cumplir con las normas y para evitar las sanciones. Ahora, tema de publicidad, pasamos a otra situación. Cofepris te multa por dos cosas, por no tener la acreditación, el aviso o el permiso, y porque tu publicidad no está de acuerdo a lo que establece el reglamento. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago yo mi publicidad? ¿Cómo tengo que hacerla? ¿Cómo le hago para que no vaya a tener problemas? Si tú no tienes el aviso o el permiso, pero tu publicidad está de acorde a la normatividad, pues ya te evitas por lo menos la mitad de la multa, que digamos, bueno, en vez de pagar 80, pago 40, pues no es nada alentador, pero ya no es lo mismo. Bien, ya le quitas un poquito de armas a Cofepris para que te pueda sancionar. Entonces, ¿cómo tiene que estar hecha mi publicidad? Hay varios principios que nos establece el reglamento que se tienen que... veo aquí una pregunta que respondo así súper rápido. Esto es para México nada más, ¿vale? Solo México. Si tenemos audiencia de otro país, no tendrán su propia reglamentación en ese país, pero aquí en México esto aplica para México. Entonces, ¿cómo le hago para subir mi publicidad? Hay ciertos principios generales que debe de cumplir la publicidad y otras reglas ya específicas que tiene que cumplir cada anuncio que tú hagas. Los principios generales es que tiene que ser una publicidad más informativa y orientadora que otra cosa. Es decir, información que no sea de entrada que digas mentiras, ¿no? Hay que usar el sentido común también. ¿Qué es esto? Oye, con esta terapia te vas a curar en un día. Oye, ¿y es verdad eso? No, pues no, pero lo hago para vender. Ah, pues entonces mal. Eso es motivo de que Cofepris te multe. Oye, que con estas pastillas vas a bajar 50 kilos en una semana. Oye, ¿es real? No, pues no, más o menos. ¿Puedes comprobarlo? No, no puedo. Entonces, evítalo. Oye, que, por ejemplo, si vas a subir una imagen de un paciente, el antes y el después, puedes hacerlo, pero yo recomendaría evitarlo lo más posible, porque entrarías en esta situación que Cofepris no le gusta mucho, que es que tú vayas a crear en las personas, en el público, una expectativa más alta de la que en realidad podría llegar a pasar. Y esto sucede porque Cofepris, y perdón la palabra, pero Cofepris trata a la gente como si fueran tontos, ¿no? ¿A qué me refiero? Cofepris va a decir, oye, tú profesionista de la salud, tú sabes de esto, pero la persona que te va a comprar, él no sabe si en realidad se va a poder curar en una semana, si esos chochos lo van a hacer que se convierta en Brad Pitt en 2 días. La gente no sabe. Y claro, pues la lógica nos diría que no funcionan esos medicamentos o esos procedimientos.
pero hay personas que sí lo pueden creer y esa es la mentalidad de Cofepris, ¿no? Y ese es el discurso que él maneja, es, oye, la gente no sabe. La gente puede caer en cosas, por más absurdas y falsas que parezcan y fantasiosas, la gente puede caer. Entonces, no lo hagas, evítalo, porque si tú lo haces, yo voy a tener que multarte, voy a tener que negarte esa publicidad porque estás engañando personas. Entonces, si ustedes, obviamente, sabemos que aquí están personas que son profesionales y que utilizamos siempre el sentido común, pero hay que tratar de evitar ese tipo de publicidad que estés prometiendo cosas, ¿vale? Se puede hacer, no todo tiene que ser un tema tan restrictivo, pero si se va a hacer, tratar de incluir a lo mejor una leyenda que diga, ¿sabes qué? Cada caso se soluciona o se atiende en particular, ¿no? Los resultados dependerán de cada persona, por ejemplo. Les pongo un ejemplo medio burdo, pero que aplica más o menos igual para que entiendan lo que estoy tratando de comentar. ¿Han visto los anuncios que hace McDonald's en la televisión? Que ponen una hamburguesa hermosa, es una hamburguesa perfecta. Y tú la ves y dices, órale, se me antoja una hamburguesa de McDonald's. Y vas a McDonald's y compras tu hamburguesa y es una porquería, es una chancla aplastada. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Tú vas a querer acudir a Profeco, que es como Cofepris, pero para el consumidor de otro tipo de productos. Y tú vas a ir a Profeco y decirle, oye, Profeco, quiero meter una queja contra McDonald's porque la imagen que me enseñó no se parece absolutamente nada en la que yo compré. Mira nada más esto es una cochinada de hamburguesa y la de la imagen es una hermosura. Y Profeco te va a decir, pues sí, puede ser que no sea igual, pero ¿qué crees? Si tú lees las letras pequeñitas que aparecen en ese anuncio, dice imagen para fines promocionales. Y ahí dice, tiene un asterisco abajo ahí escondido y siempre dice imagen únicamente de fines promocionales. Con esa pequeña frase, McDonald's se protege y dice, bueno, la imagen es pues nada más para que veas más o menos cómo se podría ver, pero no quiere decir que todas vayan a salir así. Entonces, aplica o puede usarse como esta analogía para el tema de lo que cuida Cofepris, ¿no? Es, oye, pues no quiero que engañes a la gente. Ok, no la voy a engañar. Pero si yo estoy poniendo una imagen de un caso particular de un paciente que tuve que empezó así y terminó así, por ejemplo, eso se da mucho con cirujanos plásticos, con temas de diseño de sonrisa, por ejemplo, con temas de nutriólogos, que es ok, así estaba antes este paciente y así terminó después de 6 meses de tratamiento. Y uno podría decir, wow, yo también yo quiero terminar así. Y tomas el tratamiento y al final no terminas así, vas a terminar decepcionado. Y vas a querer reclamarle al profesional y decir, oye, yo no quedé como el de la foto, ¿por qué? Ah, bueno, ¿qué crees? Ahí en la publicidad venía un pequeño mensajito en el ahí en la imagen o en la descripción de la imagen, donde decía que este es un caso particular, el resultado obtenido depende del apego al procedimiento y de la genética de cada caso particular y obviamente cada persona tendrá resultados diferentes. Con eso, no quiere decir que tú hayas engañado a la persona, tampoco somos como McDonald's que es descaradamente un engaño, ¿no? Pero no lo estamos engañando, estamos diciendo, mira, este es un caso particular, ¿eh? No quiere decir que tú vas a quedar así, si mi paciente ingresó así y terminó como Brad Pitt, no quiere decir que tú también vas a estar así. Vamos a aplicar un procedimiento y puede ser que tengas estos resultados, pero no tiene que ser porque exactamente lo mismo. A grandes rasgos, ¿qué significa esto? Que la publicidad, yo diría que traten de evitar lo mayor posible este tipo de publicidad de promesa, ¿no? Vas a estar así, vas a terminar así. Que sea orientadora, que sea, ok, mira, te explico, este procedimiento consta de esto, puedes obtener estos resultados. Algo así, ¿no? Que el discurso sea una onda más orientadora que de promesa. Otra cosa que es un principio que Cofepris pide o que la ley pide es que no se utilicen imágenes gráficas. ¿Qué es esto? Pues grotescas, ¿no? Temas de sangre, temas de ahí el corazón, etcétera. Cofepris, en este afán de proteger, vaya, la sociedad y con esta mentalidad que les digo, que trata a las personas como si no pudieran ellos pensar por sí mismos, va a decir, ok, yo no quiero que les enseñe esas cosas feas porque, pues no, evítalo. Entonces, bueno, hay que evitarlo. Se da mucho en ciertas especialidades, con el tema de terapia física, no sé si sea algo tan habitual, pero evitarlo en la medida de lo posible, ¿vale? Y tercero, no anunciar procedimientos que no sean comprobados o no anunciar
servicios o prácticas que no estén sustentadas, que no tengan un sustento científico, que no tengan un sustento legal, que no tengan un sustento en estudios comprobables y reales. ¿Por qué? Sentido común otra vez, ¿no? ¿Cómo yo voy a anunciar, por ejemplo, un producto que yo acabo de inventar? O sea, ¿sabes qué? Ahorita combiné dos cremas y me salió una crema que te borra el acné en un segundo. Yo no puedo anunciar eso de entrada porque eso no tiene una licencia sanitaria, en primer lugar, cual es ilegal. Y segundo, porque yo no puedo comprobar que eso funcione realmente. Si yo voy, patento, hago el tema de la licencia sanitaria, Cofepris me da mi autorización y yo ya tengo mi producto que yo ya lo inventé yo, pero ya tiene las acreditaciones sanitarias correspondientes, ahora sí ya lo puedo anunciar sin problemas, ¿vale? Pero cuestiones que no estén acreditadas, el chocho, la crema de peyote, X o Y, cualquier cosa que no tenga una licencia sanitaria, no lo tendrías por qué ofertar, porque si lo ofertas, Cofepris te puede multar. Y aquí vienen multas muchísimo más graves. Tuve un caso de un paciente, de un cliente, que él inventó una crema para las quemaduras. Él dijo, pues a mí se me hace que estos ingredientes pueden funcionar, ya la probé ahí con 2, 3 personas y esta crema está buenísima para las quemaduras. Se le hizo muy fácil, él era fisioterapeuta justamente, tenía una clínica de rehabilitación de rodilla. Se le hizo muy fácil publicarla en sus redes sociales y decir, pues yo soy fisioterapeuta, pero miren, inventé esta crema. Ahí está. Pues tómala. Cofepris llegó y le dijo, a ver, ¿tienes permiso para publicitar tu crema? No. ¿Y tu crema tiene licencia sanitaria? No, pues no. Pues ¿qué crees? Te va una multa muy grande. Esta multa fue de 500,000 pesos. 500,000 pesos. Esa es la multa más grande que yo he visto. Y obviamente la persona pues casi le da un infarto. Se pudo solucionar al final de cuentas, pero se tuvo que de todos modos que pagar porque la irregularidad se cometió. Se redujo mucho ese costo, pero se tuvo que pagar algo porque era una irresponsabilidad muy grande anunciar un producto que no tenía licencia y además sin el permiso correspondiente, ¿vale? Entonces, esos son los principios generales que debe de seguir nuestra publicidad, ¿no? Si usamos el sentido común, podremos evitar caer en irregularidades. Ahora, hay unos puntos ya muy específicos que nuestra publicidad tiene que tener sí o sí. Aquí ya no hay interpretación de, oye, para mí esto es grotesco, para mí no, para mí esto es promisorio, para mí no. Aquí estos puntos son específicos. ¿Qué tiene que tener mi publicidad? Cualquier imagen que yo publique con fines publicitarios o de promoción tiene que tener el número de cédula profesional y la institución educativa que expidió el título de la persona que está realizando el servicio que se promociona en la imagen. Por ejemplo, si yo pongo una imagen mía diciendo, mira, aquí estoy con este paciente al cual le apliqué este procedimiento, yo tengo que poner en la imagen o en la descripción, la ley no distingue en dónde tengo que ponerlo, solo dice que tengo que ponerlo. En la descripción tengo que poner título del profesional expedido por la Universidad Autónoma de Guadalajara, por la Universidad de Guadalajara. Cédula profesional 003-910-29. Este es un requisito esencial y de hecho es el único requisito que la publicidad tiene que tener insertado de manera sacramental. Si tú vas a subir una imagen donde solamente estés saludando y presentándote o dando los buenos días, yo te diría, de todos modos, ponlo, porque no voy a hacer el Cofepris, lo agarres de malas al verificador y diga, pues me vale, esto es publicidad, creo. Y ahí te va la multa. Cualquier publicación que hagas donde aparezca un profesional de la salud, donde aparezcas tú como profesionista, donde aparezca o se haga alusión a algún servicio de salud, no pierdes nada. Ponle hasta abajo, si tú quieres, hasta abajo, en las letras más chiquitas, o en un hashtag, abajo de los hashtags, y ponle ahí título profesional expedido por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Sinaloa, Universidad de Guadalajara, cédula profesional, tal, 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 tal. Con eso, respetando estos principios, si tuvieras la mala suerte, porque esto también es a veces cuestión de suerte, de que Cofepris vaya y entre tu perfil y diga, esta persona no tiene el permiso, no tiene el aviso, por lo menos te estarías evitando 45,000 pesos de multa, cumpliendo con estas situaciones. Y se los digo porque yo ya lo he visto. Esto no es un tema aislado, no es un tema que esté inventado. El reglamento tiene años existiendo y tengo clientes, muchos clientes ya, que lamentablemente acudieron conmigo cuando ya tenían la multa en la puerta de su casa o de su establecimiento.
multas de 89,000, de 86,000 pesos, de 126,000 pesos. A ver si luego, seguramente habrá más colaboraciones con Miguel eh, y con Bifia, y ahí podríamos analizar estos casos que les platico, tal cual la multa es, oye, son 45,000 pesos porque tu publicidad no tiene el título y la cédula de la persona, y 45,000 porque la publicidad no tienes el aviso o el permiso. Es real, esto es real. Tengo casos de clínicas de rehabilitación de rodilla, tengo casos de bancos de sangre, tengo casos de clínicas dentales, casos de clínicas de estética, cirugía estética, muchísimos, muchísimos, de varios giros, que ya está pasando esto. Cierto es que algunos pudieran ser situaciones que alguien de la competencia les dijo a Cofepris, oye, quiero denunciar a esta persona que no tiene permiso. Esto puede pasar. Y entre ya cuando empiezas, a lo mejor tu clínica empieza a obtener un cierto renombre y todo lo demás, nunca falta el envidioso, nunca faltan las envidias, alguien que pueda levantar el teléfono tan fácil y hacer un reporte a Cofepris y decir, esta persona no tiene aviso de funcionamiento, esta persona no tiene permiso de publicidad en sus redes sociales. Y Cofepris, si lo considera prudente o entra dentro de sus facultades, podrá acudir a tu perfil y revisar si cumples o no y eventualmente hacer una verificación que culminará en una multa muy seguramente. No siempre llega la multa, a veces puedes corregirte en el camino. Te llega Cofepris, te dice, oye, ¿qué onda? Veo esta publicidad sin permiso, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? No, 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 pues dame chance de corregirme, contestas el oficio, obviamente con argumentos jurídicos puedes solventar esa situación antes de que llegue la multa, pero es muy probable que llegue porque ya cometiste una infracción, ¿sale? Entonces, bueno, cerraría yo esta parte primera y yo creo más importante, que es el tema de ante esas autoridades o ante autoridades, ¿qué tengo yo que tener? Retomamos, ¿no? Primero, y esto es mero sentido común y por lógica, pues título y cédula profesional, ¿no? Segundo, aviso de funcionamiento, que su nombre lo dice tal cual, pues es un aviso de que estoy funcionando, ¿no? Es un aviso de que estoy ya laborando. Este funciona cuando tienes ya un establecimiento y se presenta ante Cofepris, no tiene costo ante Cofepris, y solamente es llenar información y aportar la documentación que te pide el formato, que debe ser tu identificación, identificación del propietario del establecimiento, título y cédula profesional que te acredite como tal, ¿no? La profesión que estés ejerciendo. Después, si ya vas a hacer publicidad en redes sociales, pues es tu aviso o permiso de publicidad y que tu publicidad cumpla con la normatividad vigente, que a grandes rasgos es los principios que les comentaba: no prometer, no mentir, no temas del sí que no tenga licencia, no productos milagro, no situaciones grotescas, y que incluyas en cualquier imagen que haga alusión a un servicio de salud, título, institución educativa que expidió el título de la persona que aparece en la imagen o que presta ese servicio, y número de cédula profesional. Con eso tienen ya una gran parte cubierta de las posibles riesgos legales que pudieran incurrir en su profesión. Es una gran parte, y yo creo que la parte más eh, trascendental, ¿no? Y con la cual puedes evitar situaciones pues muy lamentables como multas, ¿no? Sería el peor de los casos, las multas. Y en el tema de no tener cédula y título, pues puede haber una cuestión de delitos, pero vamos a asumir que todos los que estamos presentes lo tenemos y que es un tema que pues ya está por default, ¿vale? Ahora vamos a pasar a una segunda situación. Es la segunda parte, por así decirlo, de la plática, que también va a ser algo breve porque el tiempo pues ya nos está consumiendo. Hay otro tema que es algo que se llama responsabilidad médica. ¿Qué es la responsabilidad médica? Es cuando hay algún daño a un paciente y se tiene que dirimir o se tiene que definir si la responsabilidad de ese daño ocasionado al paciente, que puede pasar, es responsabilidad del médico o de la persona o del profesionista que le aplicó el procedimiento, o si es responsabilidad pues del paciente, ¿no? O si simplemente fue un tema circunstancial que se dio, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Tenemos un caso que acaba de suceder, que les platicaba hace ratito. Es una persona que falleció aquí en Guadalajara. Yo estoy en Guadalajara, por cierto. Era una chica que se dedicaba, pues, si no me equivoco, era atleta, fisiculturista e influencer. Entonces falleció porque ella se sometió a un tratamiento para la reducción de la sudoración y algo salió mal. La anestesia, parece ser que hubo un problema ahí con la anestesia, hizo una reacción y la muchacha falleció, lamentablemente. Entonces, sin afán de entrar mucho a este tema en específico, también por un tema pues, de respeto,
pero vamos a centrarnos únicamente en la situación en general, ¿no? Alguien acude con un profesionista de la salud, esperemos que fueran profesionistas, no me consta y eso lo tendrá que investigar las autoridades correspondientes, pero supongamos que eran profesionales, acude a realizarse un procedimiento y derivado de complicaciones surgidas de ese procedimiento, la persona fallece o sufre un daño. Y aquí habrá, obviamente, mil conjeturas. Oye, es que no dijo que había consumido X o Y. Oye, es que la clínica no era profesional el que le aplicó el procedimiento. Oye, es que no lo hizo bien, no lo hizo mal. Serían conjeturas, si lo habláramos ahorita de ese caso en específico, no lo sabemos. Son hipótesis. Lo tendrá que comprobar con peritajes, obviamente, con un estudio que hagan del caso en concreto. Pero ¿qué consecuencias puede haber, no? Y cómo podríamos, o cómo podrían, como profesionales de la salud en el ramo de la fisioterapia, estar expuestos a un tema así, y cómo evitarlo y cómo reducir en la medida de lo posible la penosa situación o una circunstancia más grave en dado caso de que les llegara a pasar algo así. Ustedes, por la naturaleza de su profesión, sería, yo creo, a menos de que ustedes opinen lo contrario, difícil que falleciera algún paciente derivado de un procedimiento de fisioterapia, ¿no? Ustedes saben mucho más que yo, a mi entender, y por lo que yo he visto y la experiencia que tengo, sería complicado que pasara algo similar. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo general el fisioterapeuta no realiza procedimientos intrusivos, no realiza procedimientos quirúrgicos, etcétera, ¿no? Por regla general, habrá quien sí. Entonces, sería quizá complicado que pasara una situación como la lamentable situación que acaba de suceder, que sería, yo creo, el peor de los casos, sin dudarlo, que falleciera un paciente derivado de un procedimiento que tú estás aplicando. Sería el caso más dramático que podría sucederles. Entonces, pero podría ser que ustedes le causaran daño a lo mejor a algún paciente si le aplican a lo mejor infrarrojo y se quema, o esa persona venía ya con algún daño y no estaba realmente soldado, a lo mejor una fractura que se estaba recuperando y ustedes le aplican la terapia y al final el resultado es que se vuelva a romper el brazo, X o Y, porque también he sabido de casos así. Son los casos como más dramáticos, ¿no? ¿Cómo puedo yo evitarlo y cómo yo como profesional, qué puedo hacer para que esta situación se reduzca al mínimo? Porque al final de cuentas no puedes evitar que alguien te demande. Si no está de acuerdo y le caíste gordo, pues te puede demandar, eso no lo puedes evitar. Pero lo que sí puedes hacer es defenderte y que la demanda sea improcedente o que no tengas por qué ser responsable de algún daño, ¿vale? De entrada, pues obviamente es usar el sentido común nuevamente y tener como regla que cualquier procedimiento que apliquemos tenga un sustento científico, para ser exactos. ¿Por qué? Porque imagínate que tú aplicas un procedimiento que te contó la tía Juanita y dices, bueno, vamos a ver si funciona. Lo aplicas y le causas un daño al paciente y el paciente te demanda y tú tienes que defenderte ante un tribunal. ¿Y qué vas a decir? A ver, usted, señor fisioterapeuta, ¿qué procedimiento aplicó? ¿Bajo qué fundamentos? No, pues me dijo una tía, pues olvídate, te va a ir mal, ¿no? Y yo estoy seguro que ninguna de las personas que estamos aquí haríamos algo así, pero habrá quien sí lo haga y en esos casos es sumamente delicado. Trayendo el ejemplo al caso que les platicaba, si estas personas de la clínica en la cual falleció esta chica hubiesen aplicado un procedimiento que no tenía ningún sustento, que no estaba comprobado, que no estaba aceptado por la comunidad en su área, pues puede ser todavía más grave el tema, ¿no? A lo mejor ellos lo aplicaron bien, pero quizás ese procedimiento ni siquiera está aceptado de manera general, entonces ahí sería como un poco más complejo. Entonces, primero, obviamente, si van a aplicar procedimientos y en sus terapias van a hacer X o Y actividad, que sean cuestiones que estén comprobadas, porque si llega a pasar el caso más feo, mi trabajo como abogado es pensar lo peor, ¿no? Esperando lo mejor. Entonces, en el peor de los casos que le lleguen a causar un daño a algún paciente, intencionalmente lo dudo porque no se hace con la intención jamás, pero si llegara a pasarle algo a un paciente, nosotros tener armas con las cuales decir, bueno, yo apliqué lo que dice el papelito, y mira, está amparado en este papel, en este documento científico, yo lo apliqué exactamente como lo decía, pues simplemente es un tema circunstancial que podía haber pasado y se le explicó al paciente, que es el otro punto que hoy. Primer punto, bueno, sentido común, obviamente tema de sustento, tema de fundamento a la hora de aplicar cualquier actividad, cualquier procedimiento. Y segundo, el consentimiento del paciente. Véanlo también
como un sacramento, como el librito que nunca jamás se les tiene que pasar, es el tema del consentimiento informado del paciente. Como su nombre lo indica, pues es que el paciente acepte y esté consciente del procedimiento o de la terapia que se le va a aplicar. Se formaliza con la firma de una carta de consentimiento informado, es un documento por escrito. Habrá casos en los cuales no pueda firmar el paciente porque sea menor de edad, porque tenga alguna discapacidad, una incapacidad motriz, o porque venga en un estado crítico, etcétera, pues obviamente no va a poder firmar. No vas a preguntar a la persona que está muriéndose, oye, fírmale aquí, ¿no? A ver si quieres que te atienda o no. Claro que es imposible. En esos casos existe algo que, si no me equivoco, el privilegio terapéutico, si no me equivoco. Y es, ok, estabilizamos a la persona y en el momento en el que tenga la oportunidad de manifestar su consentimiento para que se le aplique tal o cual procedimiento, pues entonces se hará. El consentimiento informado no es el papelito de media carta que tú le das a firmar al paciente. El consentimiento informado es todo un procedimiento, es todo una circunstancia, es todo como un procedimiento continuo de comunicación con el paciente. Desde que ingresa, si él quisiera voluntariamente abandonar, imaginemos que este es un hospital internado, si él quisiera voluntariamente abandonar el hospital, aún bajo su riesgo, o aún con riesgo de que esto pudiera causar una afectación, él puede hacerlo. Tiene libertad de decir, yo no quiero que me lo apliques. Oye, te va a hacer bien, es lo que tienes que hacer para salvar tu vida. Yo no quiero. Perfecto. Pero fírmale, ¿no? Fírmale porque si no lo hace, si no se formaliza con la firma del documento, puede darse el caso de que esta persona después diga, no, 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 pues a mí no me quisieron atender, o me sacaron a fuerzas, o nunca quiso prestarme el servicio, o me lo hizo mal, etcétera, y ahora sí es cuando vienen los problemas, ¿vale? Entonces, el consentimiento informado, véanlo también como una cuestión bien sacramental, y no lo vean nada más como el papelito de media carta que tú le entregas al paciente para decirle, mira, te voy a aplicar esta terapia y listo. Es todo un tema, es todo un procedimiento de comunicación constante con el paciente, en el cual tú le vas a informar el procedimiento que vas a aplicar. En el caso de la fisioterapia, pues sabes que llegaste con X o Y lesión, vamos a aplicarte estos procedimientos y los que surjan en su momento van a ser algo así, 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 así. Y puede pasar esto, puede haber estas implicaciones. Si te va a aplicar, no sé, infrarrojo, ¿qué crees? Pues esto está caliente, puede darse el caso de que llegara a haber alguna lesión. Obviamente se procurará que no suceda así, pero es una situación que puede pasar y ustedes sabrán mejor que yo qué procedimientos ustedes pueden aplicar que pudieran implicar un daño para el paciente, ya sea que se realicen de manera adecuada. Procedimientos riesgosos, procedimientos como lo fue en el caso que les platico, se va a aplicar anestesia general, etcétera, pues siempre hay un riesgo. Entonces, no quiere decir, por regla general, que la persona que lo hizo lo haya hecho mal o lo haya hecho con la intención de afectar al paciente o que no supiera o que lo haya hecho o haya tenido una mala praxis. Puede ser que simplemente hubo una reacción, que simplemente es una cosa que puede pasar derivado del procedimiento que se está aplicando y eso hay que manifestarlo y expresarlo en el consentimiento informado. A la hora de que el paciente acepta, no está aceptando que tú vayas a hacer cosas mal. No estás protegiéndote en dado caso de que tú realices algo mal. Oye, que no era tanta cantidad, era menos, ¿por qué le pusiste más? No, pues ya firmó, él aceptó. Pues claro que no. Si tú lo hiciste mal y no lo hiciste de conformidad como tenías que realizarlo, conforme a los procedimientos aceptados, pues entonces la responsabilidad será tuya, aunque te haya firmado 20 hojas. Pero vamos a partir de la premisa de que los procedimientos se realizarán siempre pegados a los procedimientos aceptados, a los estudios y todo lo que ampare esos procedimientos. Si se hace así, la forma de perfeccionarlo y de blindarte es firmando el consentimiento informado con el paciente, donde quede claro de manera expresa que el paciente conoce las implicaciones, las contraindicaciones, todo lo relacionado con el procedimiento que se le va a aplicar en la medida de lo posible y que él lo firme, ¿vale? Que lo firme estando consciente, si no es él algún representante legal o alguien, una persona que pueda actuar en su nombre, en caso de menores de edad, pues los padres o tutores, y que se le haga saber a la persona o al familiar o al apoderado los riesgos que también puede implicar el procedimiento. Por ejemplo, vamos pensando en el caso de la persona que falleció, en el procedimiento que les platicaba.
Aquí podríamos, una conjetura o una hipótesis podría ser que esta persona había consumido algún tipo de alguna sustancia que hizo alguna reacción con la anestesia y esa fue la causa del fallecimiento. No lo sabemos en realidad, pero por ahí suena esa hipótesis, ¿no? Imaginemos que esta persona hubiera consumido estos situaciones de anabólicos, X o y que hubiera hecho una reacción con la anestesia y que esa fue la causa del fallecimiento. Era deber del paciente decir si lo había consumido o no, pero era deber del paciente, era deber del médico preguntarle, porque el paciente no sabe, él cómo va a saber si hace reacción o no con la anestesia. Tú como médico me lo tienes que decir, me lo tienes que informar. Oye, ¿sabes qué? Pregunta, es para expediente clínico y como parte del consentimiento informado. ¿Has consumido X o Y, tal, 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 tal? Y además de eso, mencionarle los riesgos y las implicaciones de haberlo hecho. ¿Sabes que consumiste esta sustancia Y? Porque si la consumiste, te voy a aplicar yo anestesia y puede hacer una reacción y puede llegar a un tema de un shock X o Y. ¿Se le informó o no al paciente? Eso, ese pequeño documento y esa pequeña información que tú le hayas hecho llegar al paciente de manera oportuna puede ser la diferencia entre la responsabilidad de ese fallecimiento o que estés libre por esa situación. Si la persona mintió, estando consciente de la situación y de las implicaciones que tenía haber consumido X o Y sustancia, y aún así dijo en el consentimiento informado, no, yo no consumí, o en el expediente clínico, no, yo no consumí, ¿ustedes para quién creen que es la responsabilidad? Si el médico hizo todo en orden y le informó las indicaciones y le preguntó si lo había hecho o no, y además las consecuencias de ello, la responsabilidad no tendría para qué ser para el médico, porque él demostró que actuó de manera correcta y él cómo iba a adivinar que la persona había consumido o no. Caso contrario, si el médico no hubiera hecho esta pregunta, aunque ella hubiera consumido por su propia voluntad y aceptado, pues ella no sabe que esto era un tema que le iba a hacer un daño. Entonces ahí la responsabilidad recaería sobre el médico. Así de drástico y de trascendental puede ser el tema de celebrar este pequeño mini contrato, si lo quieren ver así. Ya legalmente el consentimiento informado se podría interpretar como un contrato donde ambas partes aceptan, donde ambas partes llegan a un acuerdo, ¿no? Sabes que, oye, te voy a prestar el servicio y tú sabes los riesgos que implica. Bien, el consentimiento informado es otra de esas cosas que yo les diría, ténganla como lo más importante o de lo más importante a la hora de atender a cualquier paciente, sea grave, sea poco grave, sea muy trascendente, sea cualquier cosa, sea de rutina, sea algo muy particular, siempre consentimiento informado, aunado pues a un procedimiento de comunicación, véanlo más como una comunicación, por ejemplo, un caso que me platicaba un amigo fisioterapeuta, de una niña que recibieron en la clínica donde él trabaja y esta niña venía de una fractura, tenía una fractura en el brazo, ¿no? Ya estaba al parecer curada, ya nada más venía que le rehabilitaran para poder recuperar la movilidad de su brazo, entonces lo reciben en la clínica, no le hicieron ninguna radiografía a la hora de recibirla, no le preguntaron, a ver, oye, ya está, vemos tu expediente, X o Y, nada más, ok, ya llegó, perfecto. Empezaron con la rehabilitación y resultó que no se había todavía curado del todo, todavía no estaba bien, ahora sí que sellado pues su hueso, ¿no? Por así decirlo, si me equivoco en algún término, pues me pueden corregir, obviamente no es mi ramo, pero bueno, al parecer no había todavía sellado bien su brazo, no se había soldado bien, entonces ellos le aplicaron los procedimientos y al final a la niña le dolía muchísimo, no sabían por qué, le hicieron la radiografía, resultó que pues el brazo en realidad no se había soldado y al final se empeoró esa lesión. El papá de la niña se enojó obviamente bastante y demandó a la clínica, al final no trascendió la demanda, pero tuvieron que pagar una compensación por todo el daño físico, es decir, para que se recuperara ya al 100%, y una cuestión de daño moral porque la pobre niña duró meses con el brazo quebrado y con dolores y con no se podía recuperar, no podía ir a la escuela, no podía hacer nada, ¿vale? Cosa que se hubiera solucionado con una adecuada comunicación entre los familiares y el profesionista y con, obviamente, plasmado y formalizado en el consentimiento informado, es ok, te estoy recibiendo en este estado, traes esta situación, obviamente realizar los estudios pertinentes para saber en qué estado está recibiendo a la persona, para evitarte esta penosa situación de tener que estar pagando compensaciones de muchos miles de pesos a familiares o a pacientes por situaciones que se pueden evitar
celebrando una pequeña hojita de media carta. ¿Sale? Entonces, esta sería la recomendación. Ya como último, un documento que también tendrían que tener y que es muy recomendable es el tema de un aviso de privacidad. ¿Para qué es esto? Bueno, nosotros, ustedes más bien como profesionales de la salud, recaban información muy importante, información delicada, que se clasifican en dos: los datos personales, que son el nombre, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico de los pacientes, y datos sensibles, que son alergias, orientación sexual, raza, temas de gustos, temas de hábitos. Este tipo de información se les llama datos sensibles y son todavía más delicados que los datos personales. Entonces, a la hora que ustedes recaban esta información, se convierten en sujetos obligados de conformidad con la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Así de larga es esta ley. En pocas palabras, también se le llama Ley de Protección de Datos Personales y es, pues, que yo te voy a dar información muy delicada. Quiero saber que no la vas a divulgar con cualquier persona, que tú no la vas a regalar a alguien para que me ande ahí vendiendo productos o para que sepa mis gustos o para que sepa cosas muy privadas que no debería de saber nadie. Y si yo te las estoy confiando a ti, médico, profesional de la salud, es porque me vas a ayudar, porque me estás haciendo un procedimiento que la necesitas saber, pero garantízame que le vas a dar un trato adecuado y que no se va a andar ahí rondando mi información donde sea, ¿no? Si me vas a tomar fotos de mi avance, pues obviamente pueden ser fotos que salga mi rostro, que salga mi cuerpo, etcétera. Estos también son datos personales, es información privada, son datos sensibles que no cualquiera debería tener y que tú como sujeto obligado, porque tú los tienes en tu poder, ya tienes una gran responsabilidad y cómo cumples con tus obligaciones con algo que se llama aviso de privacidad. Obviamente, tú tendrías que comprometerte a no divulgar esa información. Y si lo vas a divulgar, tienes que hacérselo saber al paciente a través de este aviso de privacidad. El aviso de privacidad, por regla general, se pone en las páginas de internet. Si ustedes entran ahorita a Amazon, a PayPal, a Mercado Libre, a Uber, a cualquier página que se les ocurra, váyanse hasta abajo y van a ver una parte que dice aviso de privacidad y términos y condiciones. Ahí está, en todas las aplicaciones que tienen en su teléfono, ahí está. ¿Por qué? Porque en el momento que les piden datos, mi nombre, mi teléfono, mi ubicación, X o Y, todo eso son datos personales y ellos ya se convierten en sujetos obligados y tienen que obtener su aviso de privacidad. ¿Qué dice el aviso de privacidad? La verdad es que es un tema más técnico. El aviso de privacidad ya no es algo que podamos redactar así nada más de manera simple. Tienes que cumplir con ciertos puntos legales, pero a grandes rasgos es decirle al paciente: oye, voy a recabar esta información, pum, 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 ¿no? Toda esta información. Datos sensibles estos, datos personales estos, y los voy a utilizar para lo siguiente, para tu expediente clínico, para quizá mis redes sociales a lo mejor, para estrategias de marketing, para compartirlos con X o Y, para regalárselos a Rusia, lo que tú quieras. Pero tienes que hacérselo saber. Obviamente no lo vas a divulgar a ese nivel, ¿no? Pero bueno, tienes que hacérselo saber. Si él no está de acuerdo, tienes que señalarle los medios por los cuales él puede decir: no estoy de acuerdo. Un correo electrónico, un domicilio, para que él diga: oye, no publiques mis datos, por favor. O puedes diseñar una manera en la cual en ese momento el paciente te pueda decir: oye, no quiero que divulgues mis datos personales. Puedes agregarle una cláusula a tu consentimiento informado, a tu contrato, si es que manejas un contrato, que también lo recomiendo, o a tu expediente clínico, etcétera. ¿Vale? El punto es que le hagas saber al paciente qué datos vas a recabar, que no los vas a usar de mala manera y qué medios tiene el paciente para poder decir: oye, yo no quiero que los divulgues o te doy chance de que los divulgues. ¿Vale? Por ejemplo, si ustedes van a colgar imágenes en sus redes sociales del avance de un paciente, procurar de entrada que no salgan las caras, yo lo recomendaría 100%, pero si va a salir la cara o aunque no salga, yo diría que sí le pidan al paciente pues su consentimiento para que ustedes puedan utilizar su imagen, porque al rato si no los va a demandar y va a ser lamentable, ¿no? Oye, tú me dijiste que sí, sí, pues ¿dónde dice? ¿No? No, pues tú me diste permiso, mira, no, pues yo no te firmé nada, ¿no? Entonces, siempre el documento escrito, si es que ustedes van a utilizar ese tipo de imágenes, si no las van a usar o solo las tienen para un tema meramente clínico y no las van a divulgar, no las van a publicar en ninguna red social, de todos modos hacerle saber al paciente que las van a usar solamente para que oye actividad, ¿va? Este aviso de privacidad, si uno no lo tiene, la ley establece multas muy elevadas, hasta multas de 8 millones de pesos.
Obviamente no aplican para un mortal como nosotros. Estas multas pueden ser para empresas grandísimas, ¿no? Telmex, Telcel, que recaban información y ellos, si no tuvieran el aviso de privacidad, claro que puede tener esas multas. O si tienen su aviso y no lo tienen de manera correcta o no está legalmente realizado, pueden también ser sujetos a multas. Y ya a las personas de a pie como nosotros, pues las multas podrán llegarnos, claro que sí, pero no estarán en esos niveles, ¿no? Pero claro que sería lamentable, estaríamos hablando de multas de 10, 15, 20, 30,000 pesos, que tampoco son poca cosa, ¿vale? Entonces, ya para concluir, sería esto en general, son estas situaciones que yo, a nuestro punto de vista en el despacho, son las que ponemos en la mesa para que tú sepas que tienes que cumplir, ¿vale? Son las primeritas que yo diría, esto tenlo en mente. Recomendación ya última, que no dejes el tema legal de lado. Sabemos que y ustedes obviamente están enfocados en actualizarse, pues obviamente en su ramo, obviamente en su especialidad, aprendiendo, capacitándose en cursos, diplomados, etcétera. Pero les diría yo que destinen un pequeño porcentaje de su tiempo y de su formación a informarse de este tipo de situaciones legales, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Obviamente, la idea no es asustar para nada. Yo lo que pretendo con la plática no es decirte, oye, te va a pasar, te van a multar. Pues no, a fin de cuentas, se estudia para para causarle un bien a la sociedad, para ayudar a la sociedad, para curar personas, para solucionar problemas. Nadie estudia para lastimar a las personas, para crear problemas, ¿no? Pero lamentablemente, si quieren verlo así, hay personas que tienen malas intenciones o que de manera negligente están ofreciendo servicios sin saber, que le pueden causar de verdad un daño a la población, y Cofepris, en ese afán de proteger, puede llevarse entre las patas pues también a personas que están haciendo las cosas bien. Si quieres evitarlo y quieres de la manera legal y hacer tu trabajo como de más apegado a las normas, pues aquí está un poco el camino que tienes que seguir. Obviamente, como les decía, siempre contar con la acreditación académica, eso es hasta éticamente, es lo que tienen que hacer, no tanto legal, sino una cuestión ética. Tema de los requisitos que te pide Cofepris para tu publicidad, si es que vas a hacer publicidad, tener tu aviso de funcionamiento para que no tengas problemas pues con esta autoridad. Si vas a recabar datos personales de las personas, decirle para qué los vas a usar, poner tu aviso de privacidad, no divulgarlos, no dar la información a personas no autorizadas, pedirle su consentimiento para usar la información para X o Y fines y para fines publicitarios, para fines de promoción. Y obviamente el tema que yo resaltaría ya de esta segunda parte, pues el tema del consentimiento informado, tener una comunicación muy, muy pronta, muy sincera con el paciente y muy constante. No es nada más de, que ya entraste y ya no te vuelvo a hablar en todo el... No, pues oye, es constante. Esto es un tema, es un procedimiento continuo que se da desde que entra hasta que sale, ya sea porque uno lo dé de alta o porque él voluntariamente quiera ya dejar de recibir la atención médica. Tiene que tenerse pues ese cuidado de estar siempre escuchando al paciente y obviamente informándole cada cosa que esté pasando. Hace años, cientos de años, la cuestión de la atención médica era, pues ahí llegaste con el médico y él te va a atender quieras o no. Así funcionaba hace cientos de años. Hasta finales del siglo XIX, si no me equivoco, empezó a surgir esta inquietud de decir, oye, y si el paciente no quiere, ¿qué podría pasar, no? Oye, si el paciente no quiere que le apliquen este procedimiento, si el paciente no quiere ser sujeto a tal o cual actividad médica, y ya empezó a tomarse en cuenta ahora sí la voz del paciente. Ahora ya es algo muy común y ya si el paciente dice, oye, no quiero, oye, pero te vas a morir, pues me vale, no quiero. Pues bueno, es cuestión de él. Él tiene ya como individuo el derecho a decidir si quiere o no hacerlo. Y si tú le vas a decir, mira, te voy a aplicar este procedimiento, pero ¿qué crees? Hay 50 y 50, chance de que salga bien o que salga mal. No, pues va, me lanzo, perfecto. Firmamos el consentimiento, tú te proteges de que ya le habías informado al paciente y a la hora de que salga mal, ya no vas a cargar tú con la responsabilidad. Va a ser un tema de que, ok, estuvimos de acuerdo ambos, perfecto, aquí está formalizado a través de este documento, pues lo siento mucho, pero así pasa, ¿vale? Sabiendo y teniendo siempre en cuenta que uno actúa siempre de buena fe, uno actúa para lograr ayudar al paciente, para que se recupere, para que esté bien, para que pueda salir de la clínica bien, no queriendo causarle un daño.
Pero lamentablemente hay situaciones que pasan y su deber, o más bien lo que tendrían que hacer la recomendación, es que cuiden estas cosas para que esta buena voluntad no se vea opacada por un error, por una situación circunstancial, por algo que puede pasar, como el caso que acaba de pasar. Queremos pensar que las personas que lo hicieron, pues tenían la acreditación y que pudo haber sido un caso fortuito, un caso que no tuvo que ver con alguna negligencia por parte del médico o con alguna mentira o alguna abstenerse de contar cierta información por parte del paciente. Pensemos que en el caso eh, más neutral, pues pudo haber sido una circunstancia que se le informó al paciente que podría pasar, ella aceptó y listo, sucedió. Esperemos que nunca tengan una situación tan lamentable, pero si llegara a pasar, como les digo, mi chamba es pensar siempre lo peor, si llega a pasar, con el consentimiento informado ustedes puede ser la diferencia entre una responsabilidad que puede implicar hasta delitos, pagar compensaciones de millones de pesos, perder su patrimonio, perder su libertad, o que sea un tema que quede ahí como una cuestión meramente clínica y se acabó, ¿vale? Y obviamente, pues estar bien con las autoridades, ¿no? Sería como las recomendaciones. Eh, Estimado Miguel, ya creo que hablamos todos los puntos. Obviamente hay mil cosas más que podríamos platicar, ¿no? Ya podríamos hablar, si ya tienen una marca, por ejemplo, en su consultorio, pues cómo la protegen. Oye, que ya tengo empleados, oye, que ya estoy ganando dinero, ¿qué onda con el SAT, etcétera? Todos esos temas obviamente entran dentro del ámbito legal, pero ahora era un tema más como de riesgos médico-legales, por así decirlo, en el área de la salud. Pero como les digo, ¿no? A lo mejor van a decir, oh, no, pues qué pesimista, entonces, ¿cuándo? No, pues un montón de cosas, nunca voy a acabar. Ahí viene el SAT, la marca, los empleados, la licencia municipal, o sea, mil cosas, ¿no? Y lamentablemente, pues es lo que tenemos que lidiar nosotros como abogados, porque muchas veces es tedioso, es lamentable la cantidad de cosas y de trámites que tienen que hacer en nuestro país, pero bueno, si uno lo ve de otra perspectiva, pues es entender el juego y jugarlo y saberlo jugar y ganar, ¿no? Entonces, tú decides si quieres seguir las reglas, pues adelante, seguramente te irá bien, o si quieres ir en contra de las reglas, pues a lo mejor nunca te pasa nada, pero tienes el riesgo de que algo suceda. Y pues bueno, Miguel, sería ya todo de mi parte. No sé si quieras apuntar algo, pasamos a las preguntas. ¿Cómo ves? No, pues sería todo bien. Ya, si no tienes nada más que comentar, pues pasamos a la sección de preguntas. Miguel, Ujú. como te comenté, yo no puedo estar, entonces yo voy a coordinar las preguntas. Ah, perfecto, muy bien. Ok, pues la primera pregunta es de Majo. Dice, es decir, que si hago Reels o TikToks, aplican como publicidad. Y de ser así, o sea, tengo que mandarle primero mis videos antes de publicarlos. Muy bien. Majo, ¿qué tal, Majo? Mira, este es un tema que en el ramo se ha venido hablando mucho, porque obviamente cuando el reglamento se creó no existía el TikTok, ni siquiera existían las redes sociales, el Internet era muy diferente a como lo conocemos ahora, pero el reglamento sigue estando ahí. Entonces ha habido como entre, oye, dime si diretes, ¿cómo funciona esto? Y si yo tengo una red social donde estoy hablando de temas de mis servicios, ¿tengo o no que hacer el permiso? ¿Le mando el video a Cofepris para que me lo autorice? Ahí te va cómo funciona. Hemos llegado a la conclusión y con los trámites que hemos realizado y la experiencia que hemos adquirido en estos años, si bien el reglamento no te va a decir ahí, ah, mira, funciona así el TikTok, porque como les comentaba, no existe, es publicidad en Internet. Tendríamos que ver si es publicidad o no lo que estás haciendo, porque no es lo mismo, como les decía, poner un anuncio, una información diciendo temas técnicos de tu profesión. Por ejemplo, si tú estás subiendo, oye, 5 tips para que tener una mejor postura, X o Y, ¿no? Pensando en cualquier cosa. No es publicidad, ¿no? Pero si estás subiendo información donde digas, oh, oye, pues yo soy Majo, me soy fisioterapeuta, presto mis servicios, agenda tu consulta aquí, mándame mensaje, eso ya sería publicidad. No tienes que mandarle a Cofepris tus videos. Lo que se hace, si tú quisieras sacar este permiso, primero tendrías que estar ya formalizada en un establecimiento, porque un requisito para sacar el aviso de publicidad es que tengas el aviso de funcionamiento, que es el que les platicaba. Ya empiezas a trabajar, es aviso de funcionamiento. Ya empiezas a hacer publicidad, es el aviso o permiso de publicidad.
Entonces, si tú ahorita solamente haces videos en tu casa, no estás prestando tus servicios como de manera formal, yo te diría que no te preocupes tanto. Si te pones muy estricto, tendrías que sacar tu aviso de funcionamiento y tu permiso. Pero en realidad, si no tienes un establecimiento todavía, no le veo mucho caso a que te preocupes ahorita por el tema de la publicidad. Imaginemos que el día de mañana abres tu consultorio, tendrías que ir a Cofepris a sacar tu aviso de funcionamiento, decirle a Cofepris, voy a trabajar aquí y voy a hacer esto. Perfecto. Y quisieras hacer TikToks ya con fines comerciales, tal cual quiero vender a través de TikTok, pues ahí sí tendrías que mandarle tu perfil de TikTok a Cofepris. O sea, suena absurdo, de verdad, pero así tiene que ser. Tendrías que presentar tu aviso de publicidad y decirle a Cofepris, mira, este es mi perfil, esto es lo que hago. No vas a tener que enviarle cada video antes de que lo hagas, pero tendrías que enviarle como un proyecto de publicidad, se llama. Y es decirle, mira, voy a hacer este tipo de cosas, este tipo de información voy a dar, la voy a hacer en este formato y los resultados que espero pues, son estos. Así más o menos. No sé si te funciona la respuesta, pero a grandes rasgos es eso. No tienes por qué mandarle cada video que hagas a Cofepris. Y ahorita, si tú no estás en un tema ya formal, con aviso de funcionamiento, en un establecimiento, etcétera, no me preocuparía yo tanto por ese tema. Ok. Siguiente pregunta. Ojo, Ah, solamente agregando un poco lo anterior, yo cuidaría nada más no hacer lo que te comentaba, ¿no? Eh, si tienes ya cédula profesional y título, que es lo que recomendaría, pues que lo incluyas ahí abajito en la descripción de tus videos y que no hagas temas como de mentiras, de promoción así como muy sensacional, temas de prometer cosas que no pudieran llegar a pasar, etcétera. Con eso no deberías tener problema. ok. Siguiente pregunta de Montserrat. En cuanto al aviso de funcionamiento, ¿en qué instancia se realiza el trámite para obtenerlo? Ok, ¿en qué instancia se realiza el trámite para obtenerlo? Supongo que te refieres ante qué autoridad y es ante Cofepris, así se llama. Tú puedes googlear ahorita aviso de funcionamiento Cofepris. Me parece que hasta en línea incluso se puede presentar. No lo recomiendo porque ya me ha pasado que lo presento en línea y nunca me contestan. Entonces, de preferencia presencial, tiene que haber alguna autoridad estatal que haga las bases de Cofepris, pero en tu estado. Por ejemplo, aquí en Jalisco se llama Coprisjal. La Cofepris es federal de entrada, trabaja en todo el país, pero sus oficinas centrales están en México. Aquí en Jalisco, por ejemplo, no hay oficinas de Cofepris, pero está Coprisjal, que es como el equivalente local de Cofepris. Entonces yo puedo acudir a Coprisjal si tú estás, por ejemplo, en San Luis Potosí, será Coepris, por ejemplo, así se llama Coepris, PRIS, no sé qué, en Estado de México, no recuerdo, cada estado tiene su propia oficina. Acudes y le comentas, ¿no? Oye, voy a presentar mi aviso de funcionamiento, perfecto, puedes hacerlo, o puedes asesorarte también hay personas que hacen esta gestión. Nosotros en el despacho hacemos la gestión de presentar el aviso de funcionamiento y lo hacemos pues a distancia, o nos encargamos de elaborar, por ejemplo, tu documentación para que tú la lleves nada más a Cofepris y la presentes y listo. Entonces, si con la instancia te refieres a en qué autoridad, pues es ante Cofepris o el Cofepris de tu estado, por ejemplo, ¿no? Puedes buscarlo ahí, googlea Cofepris, Jalisco, Cofepris Monterrey, donde tú estés, y ahí es donde tú puedes presentar ese aviso de funcionamiento. Ok. Siguiente pregunta de Ray. Dice, ¿cómo se tramita el permiso? No sé a qué se refiere, pero... Supongo que el permiso de publicidad es el único permiso que platicamos. Ok, este es todo un tema. El permiso se tramita ante Cofepris también. Aquí sí es directo en México. Aquí no puedes ir a tu Cofepris estatal, por ejemplo, porque ahí te van a decir, no, esto se manda directamente a México. Se manda incluso hasta por paquetería. Y también se llena un formato al cual tienes que adjuntar, obviamente, pues la documentación que te acredite como profesionista. Tienes que enviar tu proyecto de publicidad, tienes que enviarle el enlace de las redes sociales. Y pues bueno, en sí el trámite es una cuestión medio sencilla si quieres verlo como, pues simplemente es mandar documentación. Pero la clave aquí es obviamente que el formato esté llenado de manera correcta, que tu publicidad esté de acuerdo a lo que pide Cofepris, que el proyecto de publicidad esté hecho como de forma de lo que te pide Cofepris, vaya,
que si tú le dices, oye, Cofepris, ¿cómo hago el aviso cómo hago el proyecto de publicidad? Te va a decir, lee el reglamento. Y si lees el reglamento, no te dice nada. Entonces, ahí con la experiencia hemos logrado como encontrar el punto donde Cofepris te dice, ah, perfecto, ok, me late cómo me lo estás enviando, esta publicidad cumple, te acepto el permiso, o te expido tu permiso. Te da un número, es un folio que tú lo pegas ahí en tus redes sociales y ya con eso estás cumpliendo, ¿no? Pero el trámite es así, es ante Cofepris ya en México, se envía la documentación por paquetería, ellos te regresan si tienen algún requerimiento, algo que te quieran comentar, o si no te regresan ya tu folio y ese folio es el que es tu permiso. Ok. Siguiente pregunta de Paulina Bravo. Dice, ¿cuánto cuesta una cita contigo para el asesoramiento sobre todo esto, ya de manera particular? Ah, ok, muy bien. Pues mira, tenemos ahora sí que diferentes tarifas dependiendo de lo que necesites. En realidad, cada gestión que hacemos, todo lo que platicamos en esta situación, nosotros les podemos ayudar a elaborarlo, cabe mencionar, y si se permite el anuncio. Nosotros hacemos todos los trámites, el aviso de funcionamiento, el permiso de publicidad, el aviso de publicidad, les ayudamos con la redacción del consentimiento informado, con el aviso de privacidad para los datos personales. También se presta la asesoría, obviamente, para ver cada caso, porque hay situaciones donde, oye, ¿sabes qué? Pues tú ya haces un procedimiento quizá más arriesgado, un tema más intrusivo, pues tú quizá necesites un poco más de asesoramiento, ¿no? O quizá necesites protegerte en ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, nutriólogos, tienen un tema como de cartas compromiso que se utiliza mucho, que es, oye, si no funciona la dieta es porque pues no nos apegamos a este compromiso que adquirimos mediante esta carta, ¿no? También eso se apoya. Entonces, la asesoría básica con nosotros tiene un costo de 2,000 pesos y lo que incluye es la asesoría, la sesión, obviamente donde platicamos ya de manera particular, en tu caso, si necesitas aviso, permiso, cómo estás, legalmente, si tienes algún riesgo, si no tienes algún riesgo, vemos toda tu operación y tu situación y te decimos, oye, ¿tienes riesgo o no tienes riesgo? ¿Vas bien, vas mal? Y te incluimos la redacción del aviso de privacidad para que estés en orden con la Ley Federal de Protección de Datos Personales y también te apoyamos a redactar tu consentimiento informado para que vaya de la mano pues con tu actividad de manera personalizada para que estés blindado lo mayor posible en tu actividad. Ese es el costo de la asesoría básica. Ya si quieres algo más completo, por ejemplo, tenemos temas hasta de registro de marca, asesoría fiscal, por ejemplo, que ya son otro tipo de paquetes, pero el básico incluye lo que te platico, pues tiene ese costo, son 2,000 pesos más. Igual nos pueden enviar mensaje ahorita si se puede hacer el anuncio de las redes sociales para que nos envíen un WhatsApp o algo y pues por ahí podemos cotizarles ya de manera particular. Ok. Siguiente pregunta de Oscar Franco. ¿Dónde realizo el trámite de avisos y permisos, así como también los apartados del consentimiento informado? Ok. Los avisos y permisos son ante Cofepris. El aviso de funcionamiento es el Cofepris de tu estado. Si vives en Oaxaca, en Querétaro, Nuevo León, ahí hay una oficina de Cofepris que se llama diferente, pero es Cofepris, vayan las mismas funciones, por así decirlo. El permiso de publicidad y el aviso de publicidad son Cofepris, oficinas centrales de Ciudad de México, se manda por paquetería, o si puedes ir a México, estás en Ciudad de México, pues ahí presencial. Y los apartados del consentimiento informado, eso no tienes que hacerlo ante alguna autoridad, eso lo haces tú, que la recomendación es hacerlo de la mano con un profesional legal para que el consentimiento cumpla con los apartados que te establece la norma oficial mexicana. Tiene que tener ciertos requisitos tu consentimiento informado. Si nos ponemos muy estrictos, el consentimiento informado podría no firmarse, podría ser un tema hablado incluso, como un contrato verbal, pero estarán ustedes de acuerdo que lo mejor es que sea por escrito. Entonces, si lo vas a hacer por escrito, tiene que cumplir con ciertos lineamientos de la norma oficial mexicana. No recuerdo el número de la norma, son varios números, está muy largo el nombre, pero ahí se establece y ahí no tienes que acudir con ninguna autoridad. De hecho, en realidad podrías ni siquiera seguir esos lineamientos y a lo mejor nunca te va a pasar nada. Sería difícil que Cofepris, por ejemplo, te multara porque tu consentimiento informado no cumple con los requisitos, pero ahí ya será la medida en la que tú quieras estar protegido. Tú puedes hacer un consentimiento informado de un renglón donde diga, ¿aceptas el procedimiento? Sí. Ah, pues bueno, tú lo puedes hacer, pero eso en realidad te va a proteger en dado caso de que haya una contingencia, pues no lo creo. O puedes hacer un consentimiento informado de 20 hojas. A lo mejor no es necesario. A lo mejor el paciente se va a enfadar y se va a ir con otro médico, con otro profesional, pero
El punto es encontrar como un punto clave dependiendo de tu actividad para saber qué tan específico y qué tan meticuloso y quisquilloso tendría que ser yo con mi consentimiento informado. Entonces, esa es la respuesta. Ok, siguiente pregunta de Esteban Adrián. Dice, ¿cuál es el grado de evidencia que tiene que tener un procedimiento para tener validez legal? Es decir, ¿es suficiente con un artículo de X validez o con una mención en un libro o forzosamente tiene que estar en guías clínicas? Ya. No forzosamente tiene que estar en guías clínicas, pero aquí aquí se atiende un poco a la lógica también. Mientras más fundamento tenga ese procedimiento, más sustento tendría yo a la hora de justificar por qué lo apliqué. Si el procedimiento está sustentado en una mención de un libro de manera muy escueta, no quiere decir que valga o no valga. Quiere decir que se va a hacer como una especie de ponderación y vamos a decir, ok, pues me basé en este artículo que fue mencionado vagamente en un libro, pero ¿qué crees? Pues bueno, está, por lo menos, ¿no? Tiene una mención, tiene un estudio, ya se realizó algo relacionado y se estudió ese tema. No quiere decir o no hay un lineamiento que te diga, oye, tiene que haber pasado por tal y tal procedimiento de aprobación, por tantas revistas, publicado en tal, no necesariamente. Aquí vamos a atender a ese sentido de la lógica. Mientras más sustento tenga y más fundamentado esté, pues más protegido estoy a la hora de justificar por qué aplica el procedimiento. Entonces, no es que haya un parámetro de antes o después, o de aquí ya tiene que estar publicado en tantos libros, en tantas revistas, avalado por tantas asociaciones, no. Simplemente, mientras más sustento tenga, más protegido estoy. Si yo me basé en un tema que es, si tú quieres, conocimiento general que ha pasado de boca en boca, bla, 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 podría ser que sea real, puede ser que sí funcione, que sí haya dado resultado del procedimiento y que sí tenga, a lo mejor pueda ser comprobable, simplemente no se ha comprobado, pero no quiere decir que ya por regla general esté mal, simplemente se atiende a eso. Si tiene más sustento y está más fundamentado y tiene como más peso ese argumento o ese procedimiento, pues obviamente a la hora de yo justificarme voy a tener más fuerza. Ok. La siguiente pregunta es Edith. Dice, ¿esto aplica Ajá. en cualquier plataforma de internet? Aplica en cualquier plataforma de internet. El reglamento dice, por anuncios en internet y televisión, el permiso tiene un costo de tal y va a aplicar permiso o aviso, ¿va? Entonces, si tú estás en una página web, si tú estás en Facebook, si tú estás en TikTok, si tú estás en Instagram, si tú estás en cualquier otra plataforma de internet, tienes que hacerlo. Lo que hemos notado y hemos hecho últimamente es que si tú tienes, por ejemplo, Facebook e Instagram, en un solo permiso podríamos incluir ambos porque están en internet. Y el reglamento es lo que dice internet, tal. No te dice, oye, por Facebook un permiso, por Instagram un permiso, por redes sociales otro permiso. Si estás en internet, es permiso. Entonces ahí lo logras como adecuar y decir, ok, pues yo tengo 3 redes sociales, pues van donde mismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces aplica para cualquier plataforma. Ok, la siguiente Ahora, la que pregunta. más han revisado es Facebook. Es la que más me ha tocado personas multadas por anuncios en Facebook y por página de internet. Instagram, yo creo que están empezando. De hecho, ya alguno que vimos ya fue por Instagram, pero la mayoría es Facebook. Ok. La siguiente pregunta es de Ray. Dice, ¿cuánto tarda el trámite de permiso de publicidad? Depende mucho de la red o de la plataforma que estés usando. Por ejemplo, si tienes página de internet e Instagram, se hace un poco más tardado. Si es puro Instagram, pues es un poco menos. Pero estaríamos hablando de un plazo que ronda el mes y medio a los 3 meses aproximadamente. Y creo que por ahí Majo volvió a contestar. Dice que sí tiene establecimiento y tiene aviso de funcionamiento, pero mis videos de TikTok son dando tips con evidencia científica. Ese se nos había pasado a responderla. Si ya tienes aviso de funcionamiento, ya podrías tramitar y contigo sería el aviso de publicidad, no el permiso. El aviso tiene la ventaja de que no tienes que pagarle nada a Cofepris y solamente es avisarle, decirle, mira, hago esto. Yo, estrictamente, mi criterio es que lo tuyo no sería publicidad, pero volvemos a lo mismo. Si no quisieras arriesgarte, porque Cofepris tiene criterios bastante lamentables de lo que es y no es publicidad, si no quisieras arriesgarte, podrías sacar el aviso de publicidad
que no es tan costoso en realidad y que te podría proteger en cualquier situación que llegara a pasar. Obviamente, como tus videos y tu información no es un tema de los que tenemos que cuidar o de esos que no le gustan a Cofepris, no habría tanto riesgo, pero si quisieras blindarte sería el aviso de publicidad, tramitarlo. Contigo no aplica permiso porque supongo que es un tema personal quizá, y si no, mi recomendación sería que tu publicidad le hicieras a tu nombre, que salieras como doctora Majo, licenciada Majo, etcétera, ¿no? No tanto como clínica Majo SADCB, ¿no? Por ejemplo, que sea licenciada Majo, fisioterapeuta Majo. ¿Por qué? Porque si lo haces así, pues ya tendrías la facilidad de hacerlo a través del aviso y no tener que pagar 26,000 pesos para ver si te aceptan o no tu publicidad. ¿Qué te digo? Yo creo que lo tuyo no es publicidad, podrías estar así, pero sería mi interpretación. Cofepris puede tener una diferente. Ok, siguiente pregunta de Manuel. Dice, si ya cuento con mis redes sociales con cierto contenido, imágenes, videos, etcétera, y estoy por comenzar a realizar el trámite con Cofepris, ¿debo informar que ya cuento con redes sociales o que se realiza con esto? Muchas gracias. Ok, sí tendrías que informarlo porque tú le vas a mandar ahora sí que los enlaces de tus redes y tendrías que modificar tus redes si es que si es que estás haciendo publicidad como la que les comentaba, ¿no? Esos principios que Cofepris no le gustan o que te pide que tu publicidad sea de tal manera. Si has estado haciendo publicidad irregular, tendrías que corregirla o quitarla y ponerle título y cédula de la persona que aparece en las imágenes porque sí, ya, porque está ahí, está en el internet. Si te quieres quitar broncas, quítala y empieza de nuevo, pero si ya es mucha o se te hace imposible, yo sí te recomendaría, esto es las recomendaciones que hemos tenido con nuestros clientes. Tenemos un cliente que tiene miles de imágenes, miles. Sube, no sé, 30, 40, 50 imágenes al día. Y ya tenía él años con sus redes sociales, tenía miles de imágenes. Entonces era como que, pues ni modo, vas a tener que o quitarlas o agregarles a cada una en la descripción los lineamientos que te platicaba, que es título, institución educativa que estudió el título de la persona que realizó el procedimiento y cédula profesional. Entonces, sí tendrías que informarle a la hora de que realices el trámite. Es requisito presentar tu proyecto de publicidad y el enlace de tus redes sociales para que ellos lo valoren y te digan si me gusta o no me gusta. Ok, creo que sería todo porque ya no veo más Sí, preguntas. parece ser que ya son todas. Ok, bueno, pues entonces muchas gracias Alejandro por la No, no, plática. no, pues de nada. Fue muy interesante. Un gusto estar con ustedes. Si tienen más dudas o algo, les dejo las redes sociales del despacho. No les había comentado, pero bueno, yo no trabajo solamente, no soy yo por mi cuenta, somos todo un equipo. Nuestro despacho se llama Simposio Fiscal y el área específica de la cuestión médico-legal se llama Simposio Médico-Legal. Lo pueden encontrar como simposio-médico-legal. Y ahí pueden encontrar algo de información. Subimos por lo general temas de interés, algunos tips, alguna información pues, que les puede servir también como lo que platicamos hoy. Y ahí pueden enviarnos quizá un mensaje si les quedaron dudas, sin compromiso se las contestamos. Podemos abrir ahí otra sección de preguntas y respuestas para los que no alcanzaron a preguntar. Ahorita les escribo aquí en el chat cuáles son las redes sociales del despacho. Igual les voy a pasar nada más la del área médico legal, que es lo que nos interesa. Y denme un segundito para escribírsela. Y pues ahí, como les digo, podemos abrir ahorita una sección de preguntas y respuestas para contestar a los que no alcanzaron. Y pues bueno, quedo a sus órdenes también por si quieren alguna asesoría o algo, pues con gusto les podemos ayudar. Ok, pues entonces sería todo por esta masterclass. Ajá. A ver, nada más que no he podido ahorita enviar el mensaje en el chat. Ahí va. Ajá, y nuestro WhatsApp. Listo, ahí lo tienen. Pues bueno, muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes y pues ojalá les haya gustado la plática y que les sirva, más que nada, y que les haya dejado por lo menos esa inquietud de que hay un mundo
el tema legal y que si bien estarán muy ocupados y enfocados en la actualización en sus propias, en su propia rama y en sus propias actividades, pero sí los invito a que por lo menos no olviden el tema legal, que no lo hagan menos, porque las consecuencias de no tenerlo al día pues pueden ser graves y no quisiéramos jamás que tuvieran que pasar por una situación lamentable como la que algunos de mis clientes ya han pasado y que la idea de estas pláticas es divulgar esta información, que se sepa, que se enteren las personas que hay estas reglas, que hay estas situaciones que pueden llegar a ser riesgos para ustedes y que se encarguen, no que se preocupen, sino que se ocupen al respecto y pues que nunca les vaya a pasar una situación lamentable. Ok, pues sería todo. Estas redes Muchas sociales gracias. en el chat de ti, entonces pues sería todo. Si nadie más tiene alguna pregunta, comentario, pues daríamos finalizada esta masterclass. Así es. Muchas gracias, un gusto. Sí, igualmente. Pues igual cualquier duda que le puedan, que le quieran hacer a Alejandro, pues están sus redes sociales para que la sigan preguntando. Ahora sí. Sí, adelante. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.